destronaron. Del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar, por Monseñor Marcel Lefebvre. Primera parte, el liberalismo, principios y aplicaciones. Capítulo 10, la libertad religiosa condenada por los papas. La libertad civil de todos los cultos propaga la peste del indiferentismo. Pío IX, Sílabus. Segunda parte del capítulo 10, motivos de la condenación. Los papas, es notable en los textos precedentes, han señalado cuidadosamente las causas y denunciado los orígenes liberales del derecho entre comillas, a la libertad religiosa. Esencialmente el liberalismo naturalista y racionalista, que pretende que la razón humana es el único árbitro del bien y del mal, racionalismo, que pertenece a cada uno el decidir si debe adorar o no, indiferentismo, y finalmente que el Estado es el origen de todo derecho, monismo estatal. De allí, algunos teólogos modernos creyeron que se podían inferir tres tesis. Primera, los papas no han condenado la libertad religiosa en sí misma, sino sólo porque aparecía como manando de una concepción naturalista del hombre. Roger Aubert, Le Magistère ecclésiastique et le libéralisme, 1951. ¿O qué? Derivaba de la primera premisa del racionalismo naturalista. John Courtney Murray, hacia una inteligencia del desarrollo de la doctrina de la Iglesia sobre la libertad religiosa, 1967. O aún por otras dos razones, más allá de las consecuencias libertad religiosa, son los principios los que son puestos en tela de juicio. La Iglesia condena el racionalismo, el indiferentismo y el monismo estatal. Jérôme Amer, de la Orden de Predicadores, Historia del texto de la Declaración, 1951. Segundo, ante las expresiones concretas de los principios modernos, lucha con el poder temporal del papado, laicización de las constituciones, expoliación de la Iglesia, etc., los papas habrían carecido de la serenidad necesaria para juzgar con toda objetividad el sistema de las libertades modernas, tratando de distinguir lo verdadero de lo falso. Era inevitable que el primer reflejo de defensa fuera una actitud de condenación total. De la obra de Roger Aubert, El Magisterio Eclesiástico y el Liberalismo, 1951. Era difícil para esos papas reconocer un valor al contenido cuando la motivación era hostil a los valores religiosos. Así, se le puso mala cara durante un largo tiempo al ideal significado por los derechos del hombre, porque no se lograba reconocer en ellos la lejana herencia del Evangelio. De la Comisión Teológica Internacional, los cristianos de hoy frente a la dignidad y los derechos de la persona humana. Comisión Pontificia Justicia et Pax, 1985. Tercera,
Pero es posible hoy volver a descubrir la parte de verdad cristiana contenida en los principios de 1789 y reconciliar así la Iglesia con las libertades modernas, con la libertad religiosa en particular. El padre Yves Congar ha sido el primero en trazar el camino que se debe seguir con respecto a esto, diciendo: la reconciliación de la Iglesia con un cierto mundo moderno no podía llevarse a cabo introduciendo las ideas de este mundo moderno tal como son. Eso suponía un trabajo en profundidad mediante el cual los principios permanentes del catolicismo tomasen un desarrollo nuevo, asimilando, luego de haberlos decantado y, en caso de necesidad, purificado, los aportes válidos de este mundo moderno. De la obra Verdadera y falsa reforma en la Iglesia, de Yves Congar, 1950, citado por Roger Aubert. Roger Aubert se hizo eco fiel de esta manera de ver un año después, hablando de los colaboradores de L'Avenir, diario católico liberal de la Monnaie en el siglo XIX, diciendo: ellos no habían puesto suficiente cuidado en reconsiderar los principios que permitían, mediante los discernimientos y las purificaciones necesarias, asimilar al cristianismo las ideas de democracia y de libertad que, nacidas fuera de la Iglesia, se desarrollaron en un espíritu hostil a ella. La obra citada de Roger Aubert. Ahora bien, el Vaticano ha afirmado que el trabajo de purificación y de asimilación de los principios de 1789 era su fin primario, diciendo en la Constitución Conciliar Gaudium et Spes número 11. El concilio se propone ante todo juzgar bajo esta luz de la fe los valores que hoy disfrutan de máxima consideración y enlazarlos de nuevo con su fuente divina. Estos valores, por proceder de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, poseen una bondad extraordinaria, pero, a causa de la corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones contrarias a su debida ordenación. Por ello necesitan purificación. Fin de cita de la Gaudium et Spes. Y eso es lo que ha hecho el concilio, nos afirma el cardenal Ratzinger. El problema de los años 60 era el de adquirir los mejores valores resultantes de 2 siglos de cultura liberal, entre comillas, liberal. De hecho, son valores que, aunque nacidos fuera de la Iglesia, pueden encontrar su lugar purificados y corregidos en su visión del mundo. Eso es lo que se ha hecho. Entrevista con Vittorio Messori en noviembre de 1984, publicada en el mensual Jesús. Dice Monseñor Lefebvre: he querido citar todos esos textos que manifiestan el consenso aplastante de todos esos teólogos que han preparado, realizado y ejecutado el Concilio Vaticano II. Ahora bien, esas afirmaciones que llegan hasta repetirse literalmente la una a otra no son más que una espantosa impostura. Afirmar que los papas no han visto lo que hay de verdad cristiana en los principios de 1789 es dramático y es falso. Veamos de más cerca. 1.
Ciertamente, los papas han condenado el racionalismo, el indiferentismo del individuo y el monismo estatal. Pero no solo han condenado eso, han condenado expresamente las libertades modernas en sí mismas. La libertad religiosa ha sido condenada por lo que ella vale y no por motivaciones históricas de la época. Pues, por no tomar más que este ejemplo, el liberalismo de un Lamonnais, condenado por Gregorio XVI, no es el liberalismo absoluto y ateo de los filósofos del siglo XVIII, condenado por León XIII en Immortale Dei, y sin embargo, todos esos liberales, cualquiera que fuesen sus principios, a veces muy diversos, o sus matices, han reivindicado la misma libertad religiosa. Lo que es común a todos los liberalismos es la reivindicación del derecho entre comillas, a no ser inquietado por el poder civil en el ejercicio público de la religión de su elección. Su denominador común, como dice el cardenal Billot, es la liberación de toda coacción en materia religiosa, y eso es precisamente como veremos lo que los papas han condenado. Segundo, es una impiedad e injusticia hacia los papas decirles: vosotros habéis envuelto en la misma condena los falsos principios del liberalismo y las buenas libertades que él propone. Habéis cometido un error histórico. No son papas los que han cometido un error histórico o los que han sido prisioneros de circunstancias históricas, sino más bien son estos teólogos los que están imbuidos del prejuicio historicista, a pesar de lo que digan. El padre Courtney Murray, buscando explicar cómo el magisterio ha podido pasar de las condenaciones del siglo XIX a la libertad religiosa del Concilio Vaticano II, declaró primero: esta inteligibilidad no es accesible a priori o simplemente por el juego de la aplicación de alguna teoría general del desarrollo de la doctrina. Actualmente no tenemos teoría general de ese tipo. Sin embargo, basta leer las referencias históricas que traen Roger Aubert y el padre Courtney Murray sobre la libertad religiosa para comprobar que relativizan sistemáticamente los enunciados del magisterio de los papas del siglo XIX según un principio que se puede expresar así: todo enunciado doctrinal del magisterio es estrictamente relativo a su contexto histórico, de tal manera que, cambiado el contexto, la doctrina puede cambiar. No necesito deciros cuán contrarios son ese relativismo y ese evolucionismo doctrinal a la estabilidad de la roca de Pedro en medio de las fluctuaciones humanas y, en definitiva, cuán contraria a la verdad inmutable que es nuestro Señor Jesucristo. Esos teólogos, de hecho, no son teólogos, ni siquiera buenos historiadores, pues no tienen ninguna noción de la verdad o de una doctrina permanente de la Iglesia, sobre todo en materia social y política. Se extravían en su erudición y son prisioneros de sus propios sistemas de interpretación. Son pensadores llenos de ideas, pero no buenos pensadores. Con razón el Papa Pío XII condenó bajo el nombre de historicismo su cambiante teología. Dijo el Papa en la encíclica Humani Generis del 12 de agosto de 1950. A esto se agrega un falso historicismo que, aferrándose únicamente a los acontecimientos de la vida humana,
subvierte los fundamentos de toda verdad y de toda ley absoluta, tanto en lo que se refiere a la filosofía como en lo que concierne a los dogmas cristianos. Fin de cita. Tercero, reconciliar la Iglesia con las libertades nuevas será efectivamente el esfuerzo del Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes y en la Declaración sobre la Libertad Religiosa. Volveremos sobre esta tentativa condenada de antemano al fracaso de casar la Iglesia con la revolución. Por el momento, he aquí los verdaderos motivos, inmediatos y concretos, de la condenación de la libertad religiosa por los papas del siglo XIX, motivos siempre válidos, como se puede juzgar. Es absurda, impía y conduce a los pueblos a la indiferencia religiosa, retomando las expresiones mismas de los papas. Absurda. La libertad religiosa lo es porque acuerda el mismo derecho a la verdad y al error, a la verdadera religión y a las sectas heréticas. Ahora bien, dice el León XIII, el derecho es una facultad moral que, como hemos dicho y conviene repetir mucho, es absurdo que haya sido concedido por la naturaleza de igual modo a la verdad y al error, a la honestidad y a la torpeza. De la encíclica Humani Generis del 12 de agosto, de la encíclica Libertas del Papa León XIII. La libertad religiosa es impía porque atribuye a todas las religiones la igualdad de derecho y pone en el mismo nivel a las sectas heréticas e incluso a la perfidia judaica con la esposa santa e inmaculada de Cristo, porque además implica el indiferentismo religioso del Estado, que equivale a su ateísmo, que es la impiedad legal de las sociedades, la apostasía forzada de las naciones, el rechazo de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, la negación del derecho público de la Iglesia, su eliminación de la sociedad o su sometimiento al Estado. Y finalmente, ella conduce a los pueblos a la indiferencia religiosa, como lo declara el sílabus del Papa Pío IX, al condenar la proposición número 77. Es evidente, si actualmente la Iglesia conciliar y la mayoría de los católicos llegan a ver en todas las religiones caminos de salvación, es porque el veneno del indiferentismo les ha sido administrado en Francia y en algunos otros lugares por casi 2 siglos de régimen de libertad religiosa.